Bien amigos, vamos a iniciar con cada uno de ustedes un pequeño recorrido. Me encuentro acá camino a Matacaballo. ¿Sabían ustedes que existe una comunidad que se llama así? En esta oportunidad vamos a conocer con cada uno de ustedes de la historia del nombre de esta comunidad. Iniciamos con este pequeño video. Este es todo el acceso que me encuentro recorriendo. Es una carretera de terracería. Aquí abajito hay un acceso que también va para Caserío El Colmenar, donde ya hemos hecho algunos videos. Yo en este momento voy para lo que es Caserío Matacaballo. Algo de lo que sí me puedo dar cuenta es que todo el acceso para llegar a dicha comunidad está en muy buen estado. Vean acá también toda la naturaleza que le rodea a esta carretera previo a llegar a este destino. En la ruta nos encontramos por acá unas vacas, no sé si las alcanzan a ver ahí en la cámara, para que ustedes analicen de que por qué se llama así esta comunidad, también haciendo énfasis a lo que es la ganadería. Ya llegando a la comunidad nos vamos a encontrar acá las primeras parcelas de maíz que las personas tienen sembradas. También acá un portón de color gris que también lleva a lo que son otros terrenos. Más para adelante, no sé si alcanzan a ver, allá se encuentra la escuela y las primeras casitas de esta comunidad misteriosa. Ya llegué a la parte de la escuelita para que ustedes la conozcan, de color celeste. Esta la acaban de modificar si no estoy mal. Esta parte sería la cocina. Y vean la casa que les enfoco en este momento, muy bonito diseño. Las personas de esta comunidad por lo regular viajan a los Estados Unidos para construir estas bonitas viviendas. Vean ahí tenemos al Cerro Tuncaj enfrente de esta comunidad. El nombre de la comunidad surge de dos teorías, una de personas comunitarias cercanas aquí a Matacaballo y otra pues del comité de COCODE de aquí, de esta comunidad. Escuchemos las dos versiones que les comparto en este pequeño video. Bien amigos, si hacemos alusión al nombre, previo les comento que ya llegué a lo que es el tope de la comunidad. Más abajo se encuentran las últimas dos viviendas y el tope que tiene la comunidad. El nombre hace alusión a que muchas personas, muchos años atrás, realizaban lo que era la matanza de caballos de manera ilegal. Es por eso que el nombre dio origen a esta comunidad de esta manera. Estos son comentarios que me hicieron algunos vecinos de comunidades cercanas de por acá. Y yo por eso se los doy a conocer a cada uno de ustedes, de que conozcamos el origen del nombre de esta comunidad. De igual manera, esta comunidad es una de las más pequeñas que tiene el municipio de Granados, Baja Verapaz. Bien amigos, ya me encuentro en los límites de la comunidad. Ahí a mis espaldas se pueden dar cuenta, ya se encuentran las últimas viviendas de esta pequeña comunidad. Esta es una comunidad de las más pequeñas de aquí de Granados, Baja Verapaz. Y si hacemos alusión al nombre, muchas personas y muchos habitantes me estuvieron hablando de que Matacaballo hace alusión a que muchos años atrás personas de estos lugares realizaron la matanza de caballos, o de igual manera mataron algún caballo de manera ilegal. Es por eso que el nombre hace alusión así a esta comunidad que se llama Matacaballo. Esta comunidad queda aproximadamente a 3 kilómetros de lo que es Aldea Llano Grande, en la parte alta ya de aquí de Granados, Baja Verapaz. Esta sería la última vivienda que se encuentra aquí en el tope. Una galera de lámina, más para arriba ya inicia el acceso para llegar a lo que es Caserío Los de Gómez sector 2. De igual manera yo ya me voy a ir alejando de acá. Acá nos encontramos las motocicletas de las personas que viven por acá también. También nos encontramos lo que es acá, construcciones que van en proceso acá. Toda esta área que les enfoco tiene plantación de lo que es el maíz, más accesos que van a otras viviendas, vean ahí. Esta es toda la hermosa vista que nos venimos a encontrar aquí a Caserío Matacaballo. Vean más para el fondo también en otras áreas de producción. Más para abajo se encuentran todas las comunidades del municipio de Granados, Baja Verapaz. En la parte de acá se encuentra lo que es Chupadero, Agua Caliente, Oratorio, todas las comunidades de Granados. La producción de maíz que también está en proceso en esta comunidad. Las personas ya sembraron lo que es este bendito grano. Me encontré lo que es acá un vertiente de agua dulce. Acá todo el año fluye, según me comentaron las personas. Acá para abajo es donde va y aprovechan el agua las personas acá para lo que son las siembras. Vean ahí. También nos podemos dar cuenta de unas plantas de lo que es la malanga. Esto es muy peculiar acá en los vertientes de agua, donde también las personas lo aprovechan para consumo familiar.
El aprovechamiento de los bosques también es un problema que se da, ya que las personas vienen a realizar acá lo que son quemas para el aprovechamiento de las áreas y poder sembrar lo que son granos básicos. Esta es una área que me encontré en el camino, para que ustedes conozcan acá también del problema que tenemos de nuestra cobertura forestal debido a la quema indebida de los bosques o al aprovechamiento también, como les vuelvo a comentar, para sembrar granos básicos. Bien amigos, acá nos encontramos a un vecino de Caserío Matacaballo. Él nos va a contar una historia acá de que por qué es que se llama así esta comunidad, y así que vamos a escucharlo a él en este momento. Pues fíjese que aquí le dicen Matacaballo porque dice que en aquel antes dice que había un hombre, dice que se mató el caballo y él, ¿verdad? Y entonces por eso le pusieron en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel antes de que como tiempo es antiguo, ¿verdad? Y entonces por eso le pusieron así. Te dicen que por qué dicen Matacaballo y entonces dicen que eran ignorantes por qué, pero como el lugarcito así es, ¿verdad? Pues se admira mucho porque está feo el nombre, va. Allá arriba hay una piedra donde hay una cueva. Hace muchos años yo ya vine a hacer un pequeño video, fueron uno de los primeros del canal. Bien amigos, de esta manera finalizamos el recorrido aquí en Caserío Matacaballo. Vamos a finalizarlo aquí en lo que son las primeras viviendas de esta comunidad. Ya pudieron escuchar ustedes acá las dos versiones de la historia del por qué se llama Caserío Matacaballo. De igual manera no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y dejar su like. Muchas gracias por visualizar nuestros videos. Será hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias.